Antes de dar los puntos de hoy día, quería decir dos cosas que me parecen importantes. Primero, en relación al día viernes, que siempre hay que tener en cuenta que es un día penitencial, en el que debemos de hacer al menos abstinencia de carne, nos lo pide la Iglesia, y después también es un día muy bueno como para hacer ayunos y otro tipo de penitencias, ¿no? Este tiempo de Cuaresma tiene que tener mucho fruto en nosotros y vale la pena entonces vivir la penitencia como la Iglesia nos lo aconseja, como nuestra vida espiritual lo pide y como las gracias que pedimos en los ejercicios espirituales también lo exigen. La segunda cosa es en relación a lo que vivimos, este psicosocial que estamos viviendo a consecuencia de esta pandemia declarada mundialmente. Sencillamente creo solamente decir un punto que no es otra cosa que lo que Santa Teresa enseña en una poesía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Creo que eso resume todo lo que un cristiano tiene que mirar frente a esta situación: cuidar evidentemente todo, obedecer lo que dicen las autoridades, pero no andar con los psicosociales enfermizos que en vez de buscar la conversión de las almas lo que hacen es buscar solamente el adquirir cosas, ¿no? Vamos a entrar entonces a nuestra meditación. Primero la oración preparatoria, como siempre, la acostumbrada, no la digo ahora ya. La historia, vamos a seguir viendo la historia de la institución de la Sagrada Eucaristía en la última cena. Ya la hemos narrado, entonces ya no hace falta nuevamente decirla. La composición del lugar será aquí contemplar el lugar donde Jesús realizó este maravilloso intercambio, ¿no?, de dejarnos su cuerpo y su sangre y de entregarse a sí mismo por nosotros, para que nosotros también lo amemos y lo adoremos. La petición, como siempre en la tercera semana de los ejercicios, dolor con Cristo doloroso, como ya lo hemos dicho, y aquí conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho Eucaristía, que por mí se ha hecho sacramento de la comunión. Y ahora vamos a ver entonces el cuerpo de nuestra meditación. Son 3 los puntos que he planteado para hoy día, son un poco extensos, por eso es que he tratado de resumir lo anterior. Primer punto de nuestra consideración acerca de la institución de la Eucaristía, acerca del tiempo, del momento en el que Jesucristo estableció el sacramento de la Eucaristía. Nosotros sabemos que en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesucristo podría haber establecido la Eucaristía mucho tiempo antes o mucho tiempo después. Acá estamos en el momento central de la vida de Cristo, que es la pasión. Jesús está en la última cena y escogió ese momento para instituir la Eucaristía. Ya en San Juan había hablado, en el capítulo 6 había hablado acerca de lo que era la Eucaristía. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Pero esta institución de la Eucaristía se da realmente en la última cena, en los momentos de antesala de Jesucristo de sufrir por nosotros en la cruz. No se dio tampoco después, porque después podría haberse dado, ¿no? Podríamos haber tenido después de la resurrección la primera gran celebración de la misa con Cristo resucitado. Sin embargo, Cristo la quiso aquí, en este momento. Pienso que estas consideraciones dan como para que ustedes puedan hacer una contemplación. Yo voy a dar materia para que podamos razonar, pero frente a estos razonamientos creo que podríamos también ver, oír y mirar a nuestro Señor, que instituye el sacramento de la Eucaristía. Ya depende de cada uno, de la libertad y de también cómo lo mueva el Espíritu Santo a cada uno para hacer su oración. Entonces decíamos, ¿no?, que Jesucristo, el tiempo que eligió fue la antesala, el prefacio de su entrega generosa, de entregar su cuerpo a los golpes, a las afrentas, a la cruz y a la muerte. La antesala fue la Eucaristía. Y podemos decir acá alguna cosa reflexiva. Por ejemplo, a Jesús ya habían buscado de varias maneras quitarle la vida. Los fariseos, los escribas, el sumo sacerdote, confabulado con toda esa mafia de esa élite religiosa judía, querían quitarle la vida a Jesucristo. Judas
también buscó la manera y el modo para poder traicionar al Señor y quitarle la vida, entregarlo, sabiendo que lo querían matar. También colaboró con eso. Y Jesucristo, miren, en vez de refugiarse, En vez de refugiarse, le querían quitar la vida, pero él, en vez de refugiarse y decir que no me quiten la vida, salvo mi vida, por el contrario, haciendo un acto de generosidad, él entrega su vida. En la Eucaristía lo que hace Jesucristo es mostrar voluntariamente, ya no es solamente una cuestión de que llegó el Viernes Santo y que se cumpla la palabra de Dios y que me maten, sino él voluntariamente entrega su vida, porque antes de que alguien se la pida, antes de que alguien lo aprecie a Jesucristo, él dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. O sea que ante estas cuestiones, la primera cosa que debemos decir es la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, de que antes de que lo requieran, Él ya está ahí, dispuesto. ¿Esto cuánto nos tiene que llevar a nosotros? Primero, a saber darnos cuenta que lo que dice también Jesucristo: el que quiera su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿Cuánto nos serviría hoy día a nosotros en este psicosocial, de que todos andan queriendo resguardar su vida y muy pocos se dan cuenta de cuánto tienen que hacer para conquistar la vida eterna, entregar la vida a Jesucristo? Bien, segunda cosa que podemos decir de este tema de que lo hizo antes de la pasión: quería estar nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, quería estar con los suyos, los amó hasta el extremo, dice el Evangelio, y eso ya lo hemos reflexionado. No quería apartarse de ellos. Por eso es que, sabiendo de que la pasión iba a ser una cosa tan cruel, tan grave, tan fuerte para la impresión de los apóstoles, y sabiendo de que, como había dicho Jesucristo, les quitarán al novio, cuando una vez le preguntaron a Jesucristo: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Ayunan los discípulos de Juan, ayunan los discípulos de los fariseos, pero ¿por qué los tuyos no ayunan? Porque mientras están con el esposo no conviene que ayunen, pero les quitarán al esposo y en ese tiempo ayunarán. Sabía Jesucristo que iba a ser un desgarro tremendo el que se iba a apartar, o el que considerasen ellos que Jesucristo quedase apartado de su corazón, y por eso quería quedarse allí. Por eso se quiere quedar sacramentalmente, pero no solamente eso. Si Jesucristo, después de la resurrección, hubiera hecho el sacramento de la Eucaristía, todos hubieran visto ese cuerpo de Jesús glorificado, ese cuerpo de Jesús ya impasible, o sea, ya incapaz de recibir ningún acto de pasión, ningún dolor. Pero cuando Jesucristo se deja en la Eucaristía a manera de un cuerpo doloroso, porque así como la Eucaristía se puede fraccionar, se puede partir, así también el cuerpo de Jesucristo antes de la pasión es el cuerpo frágil que puede destrozarse. Es como el cordero, La otra imagen es como el cordero que ha quedado listo como para ser puesto a las brasas y ser quemado, por el dolor, por el sufrimiento. Entonces se quiere quedar Jesucristo en esa fragilidad, para que nosotros veamos que también en nuestra fragilidad nos acompaña el Señor, y de que la Eucaristía es un alimento para nuestra vida de ahora, del presente, porque en el cielo ya no recibiremos la Eucaristía, porque ya no hará falta que lo recibamos bajo especies a Jesús, porque ya lo tendremos a Él y contemplaremos a Dios cara a cara. Pero ahora, en nuestra fragilidad, conviene que lo recibamos a Jesús, que también se hizo frágil y que se muestra en la Eucaristía frágil, y que se mostró antes de la pasión y durante la pasión de manera frágil. ¿Cuánto podríamos decir de todas estas cosas? La fragilidad, Pero además, para que nos demos cuenta que la misa se aplica a la pasión, eso tiene un sentido mucho más profundo, de que la misa está en conexión con la pasión, de que cuando participamos de la Santa Misa entramos en el contacto de Jesucristo que padece por nosotros, para que nosotros aprendamos a aplicar la Santa Misa, que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios es un amor vehemente, por tanto es un amor que antecede, que se antepone. Jesucristo por amor se entrega, por eso es que se dio antes en la Eucaristía.
Y entonces debemos de nosotros también saber de que en nuestras dificultades, en nuestras necesidades, ante los sufrimientos, ante tantas cosas que vivimos, también ante nuestro prójimo, que muchas veces necesita de oraciones, cuánto podemos hacer aplicando el amor de Jesucristo que tuvo por nosotros y aplicando entonces la Santa Misa, que es no otra cosa que la pasión del Señor. Segundo punto, ¿cuánto podríamos decir de esto? Ya este punto daría como para hacer varias meditaciones. Segundo punto, el lugar. ¿Por qué Jesucristo escogió? Miren, mandó a 2 apóstoles para escoger un lugar. Eso lo hemos visto hace más o menos 2 o 3 meditaciones. Porque el lugar, el cenáculo, el lugar de la cena, es la primitiva iglesia. Recuerden ustedes que en ese lugar también después de que Jesucristo murió y resucitó, estaban reunidos los apóstoles con la Virgen. Allí Jesucristo se apareció resucitado. Allí los apóstoles con la Virgen se reunían para la oración. Allí recibieron al Espíritu Santo. Entonces, el cenáculo se convierte en el ámbito, en el ambiente de la iglesia. Y la celebración de la misa es el centro de la vida de la iglesia. Hace ver entonces Jesucristo que al hacer la Eucaristía en el cenáculo, si bien podía haberlo hecho en cualquier otro lugar, estaba también la casa de Pedro en Cafarnaúm, donde estuvo muchas veces Jesucristo, donde paró a vivir. Estaba Betania, donde estaban Lázaro, Marta y María, donde estaba la casa de Simón el leproso. ¿Podía haber hecho la Eucaristía ahí? No. Quiso hacerlo en el cenáculo. Quiso manifestar que el cenáculo es la casa de todos, la casa de los cristianos, es la iglesia, y que la iglesia está alrededor de la Eucaristía. En el Calvario Jesucristo se ofreció sangrientamente, ofreció su cuerpo. En la Eucaristía, en el cenáculo, Jesucristo ofreció incruentamente su sacrificio. Por eso entonces la Eucaristía manifiesta el manjar de los que se reúnen. Por eso es la iglesia. ¿Cuánto podríamos decir? Pero además la Eucaristía, el cenáculo es figura del alma del cristiano. Es figura de nuestro corazón, que se tiene que disponer con reverencia, con buena actitud para recibirlo a Jesucristo, para participar de la misa, pero para recibir la comunión, con espíritu de adoración, con espíritu de reverencia, sabiendo de que ahí está presente Dios Todopoderoso, frágil como es la hostia, pero ahí está, como estuvo en la última cena. Por último, los asistentes. ¿Quiénes asisten a la Eucaristía? Podríamos ver y considerar a cada uno de los apóstoles, e imaginarnos sus pensamientos, sus sentimientos, pero yo solamente pongo a 2. Pongo a Judas y pongo a Juan, porque ellos eran apóstoles y recibieron no solamente la Eucaristía, sino también el encargo de realizar el sacramento de la Eucaristía. Pero Judas estaba en cuerpo solamente. Juan estaba tan cercano a Jesús que puso hasta su cabeza en el pecho de Cristo. Son las 2 disposiciones que muchas veces tienen las almas para participar de la misa. Muchos están por compromiso, muchos están solamente con el cuerpo y con el alma distraída, muchos están dispuestos a vender a Jesucristo, como estaba Judas, y aún presentes en la Eucaristía, y aunque vienen a misa a participar de la Eucaristía, no tienen problema de vender a Jesucristo cuando quieran, con el pecado, con la traición, con tantas cosas que el hombre con iniquidad realiza en contra de su Señor y de su Dios. Por otro lado, están los que son como Juan el Evangelista, que se acercan a Cristo cada vez más y que en la intimidad con Jesucristo tienen esa osadía de poner su cabeza en el corazón de Jesús, como hizo San Juan, que se recostó en el pecho de Jesucristo. Y cuántas cosas el corazón de Jesucristo le habría manifestado allí. Por eso entonces, terminar nosotros con un coloquio, hablando con nuestro Señor Jesucristo, que nos ha instituido este sacramento para nosotros. Primero, para que nunca descuidemos el sacramento de la Eucaristía, para que siempre busquemos el recibirlo con devoción y con amor, para darnos cuenta cuánto le ha costado a Jesucristo hacer este sacramento, para que descubramos cómo Jesucristo en su generosidad no tiene problema de seguir entregando su cuerpo por nosotros, ya no solamente por los del pasado, sino ahora también por nosotros, para darnos cuenta de que nosotros tenemos que tener disposición, como ese cenáculo quedó bien dispuesto, tener disposición en el alma para recibirlo y adorarlo, para agradecerle tantas gracias y tantos bienes. Y por último, que nosotros quedemos siempre en intimidad con Dios a partir de la Eucaristía, para que Dios revele a nuestro corazón todo su amor, toda su gracia, y podamos serle siempre fieles. Pidamos estas gracias a la intercesión de María.